Pedro Rodríguez. Nacido en la Ciudad de México el 18 de enero de 1940. Fue el segundo hijo y el primer varón del matrimonio conformado por Pedro Natalio Rodríguez y Conchita de la Vega. En su infancia tomó clases de charrería junto a su hermano Ricardo por sugerencia de su padre. En su casa, Pedro también era conocido como Coco, aunque solo su familia y la gente más cercana le decían así. Su primer contacto con los deportes sobre ruedas fue el ciclismo, dando sus primeras notas y reportajes en periódicos precisamente por sus resultados y participaciones en este deporte, siendo campeón nacional en su categoría en 1950 con tan solo 10 años. Impulsado por su ídolo de la infancia, el argentino Juan Manuel Fangio, comenzó a competir en motocicletas en 1952, convirtiéndose en campeón nacional en 125 centímetros cúbicos en 1953. Pedro, apasionado de la velocidad, con frecuencia se escapaba por las noches a los arrancones que se realizaban los fines de semana en las calles de Horacio y Homero, en el Distrito Federal. Debido a su indisciplina y carácter complicado en la adolescencia, a los 15 años, su padre lo ingresó en una escuela militarizada en Alton, Illinois. Mismo carácter férreo que le ayudó a impulsar su carrera y que con su fortuna su padre le ayudó a internacionalizarla, comprando o alquilando autos como Oscar, Porsche o Ferrari. A sus 21 años y en pleno ascenso en su carrera, se casaría con Angelina Tami, amiga de su madre y quien era 20 años mayor que él, algo poco visto para la época. Llegaría la tragedia a la familia Rodríguez, con la muerte de Ricardo, su hermano, 2 años menor a él, y que al igual que Pedro, estaba despuntando en el mundo de las 4 ruedas. Con tan solo 20 años, Ricardo dejaría de existir en un accidente en el Autódromo Magdalena Mixcoac, hoy Hermanos Rodríguez. Debido a este suceso, Pedro, devastado, pensó en el retiro prematuro. En febrero de 1963, un año después de la muerte de su hermano, con el amor que le tenía a la velocidad, regresó a las pistas, más específicamente a las 3 horas de Daytona, ganando la competición. A partir de aquí, empezaría la época dorada de Pedro, llegando este mismo año a competir a su Gran Premio de Fórmula 1 en Estados Unidos en el circuito de Watkins Glen. 1967, fecha importante para el mexicano. Llegaría al Gran Premio de Sudáfrica, que contaría con 11 carreras, 2 más que en 1966, por lo que se dividía en 2 partes y los pilotos o equipos podían contar con sus 5 mejores resultados de las 6 primeras carreras y sus 4 mejores resultados de las 5 carreras finales. Los Gran Premios que se añadían ese año eran Canadá y Sudáfrica. Para 1967, Cooper era dirigido por Roy Salvadori, quien reclutó a Pedro en la Navidad de 1966. La carrera de apertura del Mundial de ese año iba a ser en la pista de Kyalami, nueva para el campeonato y en la que era también su debut con el equipo de Cooper Maserati en un T81. Pedro arrancaría en el 4º puesto después de las prácticas, junto al mejor piloto de la era, Jim Clark, y atrás de los Brabham oficiales. Con un calor brutal, la carrera de 80 vueltas empezó a darse el banderazo. De inmediato Home tomó la punta, seguida de Brabham, Surtees, Ring, Pedro y Clark. Para la vuelta 19, Pedro se quedó sin la segunda velocidad y Brabham lo pasó. Pedro seguía teniendo problemas con la caja y perdió también la 4ª velocidad, por lo que en realidad tenía solamente 3ª y 5ª para desplazarse, pues la primera no era usada excepto para arrancar. Ajustó su manejo y no perdió mucho tiempo en sus vueltas, aunque lo pasaron Love y Gurney. Y tras una serie de descomposturas y retiradas en los pits de los otros pilotos, Pedro, con 2 velocidades, siguió adelantando posiciones que ya fue inalcanzable, y que cruzaría la línea de meta con 2 horas, 5 minutos y 45 segundos de ventaja sobre Love, quien venía en segunda posición. La gente de Cooper no creía la victoria de Pedro, que con un promedio de 156,2 km por hora se convertiría en el primer mexicano en ganar un Gran Premio de Fórmula 1. En cuanto paró, fue felicitado y su escudería, Cooper, sorprendido, le extendió su contrato por todo el año. Los organizadores no tenían el himno nacional mexicano y decidieron usar una canción que más mexicana les pareció, South of the Border de Bing Crosby, que su letra habla sobre México.
of the border, down Mexico way. Para las próximas carreras, Pedro cargó siempre en su maleta con una bandera y un disco del himno mexicano. Un dato curioso de Pedro: le gustaba la comida picante y por eso siempre llevaba a sus viajes salsa Tabasco para sazonar sus comidas. 1968, un año después de su magnífica victoria en Sudáfrica, llegaría una de las fechas más representativas e icónica para el deporte motor mexicano. Ese día, Pedro cruzó junto con Lucien Bianchi la línea de meta de las 24 horas de Le Mans en el primer sitio a los mandos de un Ford GT40, con el que derrotaron a los Porsche. Aunque Le Mans se corre tradicionalmente en julio, la edición 36 de la competencia se disputó en septiembre. Luego de movimientos sociales en Francia durante el verano llevaron a que la carrera se reprogramara. La participación de Pedro en la carrera se dio de última hora con el equipo de John Wyer Automotive, con quienes accedió a correr el Ford con el número 9 y con el que se calificó en el cuarto sitio luego de cronometrar una vuelta de 3 minutos con 39 segundos. Durante la carrera, la dupla conformada por Rodríguez y Bianchi recorrió 331 vueltas para una distancia total de 4.452,88 kilómetros sobre el circuito, donde aproximadamente 300.000 personas se dieron cita para presenciar la historia. Así, Pedro se convertiría en el único mexicano que ha ganado la clasificación general de las 24 horas de Le Mans, y lo hizo con una diferencia de 5 vueltas sobre el segundo sitio, y la cual dedicaría a la memoria de su hermano. La voiture Ford numéro 9 est engagée par le concurrent britannique John Wyer. Debido al gran talento que tenía Pedro de manejar bajo lluvia de noche, fue apodado Ojos de Gato, y que en Le Mans quedó más que demostrado. Destacando en las carreras de resistencia, también ganó 4 veces en las 24 horas de Daytona. En 1969, John Wyer fue contratado como director técnico de Porsche. El inglés aceptó condicionando las elecciones de sus pilotos. Los elegidos fueron Josh Schiffer con el asiento número 1 y Rodríguez con el asiento número 2. De 1969 a 1970, Pedro obtuvo victorias sensacionales en las 24 horas de Daytona, Alaska, los 1000 kilómetros de Monza y los 1000 kilómetros de Brands Hatch. Con estas actuaciones desbancó a Schiffer del asiento número 1 de Porsche. Pedro corría en Fórmula 1, corría un auto sencillo, corría un prototipo, cualquier tipo de coche que le pusieran corría. Pedro ostenta el récord mundial de velocidad, que alcanzó los 420 km por hora en la recta de Le Mans. Bien, amiguitos, muy buenas tardes. Damos la más cordial bienvenida a este hombre tan extraordinario, el mejor volante que ha tenido México y uno de los mejores volantes en el mundo entero. Pedro, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes y mucho gusto de estar aquí presente. Pedro Rodríguez es el piloto número 1 en la firma Porsche, el piloto número 1 en la firma BRM y es campeón mundial de marcas, o sea, con la firma Porsche ha logrado llevarlo hasta el primer sitio. Para todos los amiguitos que nos están viendo en estos momentos, les gustaría saber a qué edad comenzaste a practicar el deporte. Pues yo empecé a correr automóviles cuando yo tenía 15 años. Y empezamos mi hermano y yo a correr en las pistas aquí en México y después ya salimos internacionalmente a la edad de 17 años. ...11 de julio de 1971... el día que este deporte en 4 ruedas vio extinguir a esta bestia entre sus pistas. Como si de una jugada del destino se tratase y tener que terminar de la misma manera que su hermano en un fatal accidente, en las 200 millas de Nürburgring, en Nuremberg, Alemania, a bordo de un Ferrari 512M,
La carrera no estaba en su calendario, pero decidió participar. El domingo antes de esa carrera de la Interseries, Pedro envió un telegrama a su padre que decía: "Corro hoy en Nuremberg". Llamó después de la carrera. El telegrama llegó a su destinatario el lunes 12 por la mañana, cuando su familia y todo México sabían ya de su fallecimiento. Pedro fue declarado muerto el 11 de julio de 1971 a las 15:30 horas locales, donde no sobrevivió un cuarto infarto. De acuerdo con el informe policial, el cuerpo de Pedro tenía fractura en la base del cráneo, de la pelvis y piernas, además de quemaduras en el 25% de su cuerpo. Cuando Pedro sufrió el accidente mortal, iba ganando la carrera. Fue considerado el mejor piloto de su época sobre pista mojada. De carácter discutido, irascible, antipático, no fueron pocos los problemas que su ruda personalidad le acarreó en su paso por la vida. Sin embargo, como piloto nadie se atrevió a discutirlo jamás. Fue universalmente como el más valiente, el más temerario, el más arriesgado, el más rápido en los circuitos más veloces.